Buenas noches, mi nombre es Karen Martínez y les voy a hablar sobre Amazon Web Service, el capítulo 7, Storing Your Objects, S3 and Glacier. Se puede almacenar imágenes, videos, documentos y archivos ejecutables con la ayuda de una tienda de objetos. En este capítulo, como les indicaba, se aprenderá sobre el concepto de una tienda de objetos. Además, se introducirá un servicio administrado en las ofertas de AWS, Amazon S3, y también se aprenderá acerca de Amazon Glacier, un almacenamiento de backups y archiving. El concepto de un Object Store. Antiguamente, los datos eran administrados como archivos en una jerarquía consistente en carpetas y archivos. El archivo era la representación de los datos y en un Object Store los datos son guardados como objetos. Cada objeto consiste en un identificador global único, alguna metadata y la data en sí misma. Un identificador único global es también conocido como su clave, dándole una dirección al objeto para distinguir su ubicación de diferentes dispositivos y máquinas en un sistema distribuido. Es posible gracias a este identificador. Amazon S3 Object Store es uno de los servicios más antiguos de Amazon Web Service. S3 es un acrónimo de Simple Storage Service o servicio de almacenamiento simple. Es un servicio web típico que le permite al usuario almacenar y descargar información vía un API alcanzable sobre HTTPS. El servicio ofrece el almacenamiento ilimitado y almacena los datos en una forma altamente disponible y durable. Se pueden almacenar todo tipo de datos como imágenes, documentos y binarios, y siempre y cuando cada objeto no supere los 5 terabytes. Se realiza un pago por cada giga de almacenamiento en S3 y también se incurren en costos menores por cada solicitud de transferencia de datos. Se puede acceder a S3 vía HTTPS usando la consola de administración y la Command Line Interface o CLI, SDKS o herramientas de terceros. Tenemos también que S3 usa bandejas o buckets para agrupar los objetos. Un bucket es un contenedor de objetos. El usuario puede crear hasta 100 objetos y cada uno de ellos tendrá un nombre o identificador. Este será único, por lo que deberá escoger un nombre para en este caso que no posea nadie en la región. Normalmente para estos casos se utiliza el nombre de la empresa o derivaciones de las páginas web. Algunos de sus usos más comunes son para respaldar y restaurar archivos con S3 y la ayuda de AWS CLI, archivar objetos con Glacier y para ahorrar dinero en comparación con S3. Otro de sus usos más comunes es integrar S3 en aplicaciones con ayuda de AWS y SDK para almacenar y adherir objetos como imágenes. Servir de host para páginas web estáticas que puedan ser vistas por todos con la ayuda de S3. Los datos críticos necesitan que sean respaldados para evadir la posibilidad de pérdida. Dependiendo de los requerimientos, es posible que se necesite respaldar en múltiples dispositivos o en una locación externa. Se puede almacenar en este caso cualquier data en la forma de objeto AS3. Entonces, se puede usar S3 como un espacio de backup. Primero se debe crear un bucket para los datos en S3, usando el comando descrito en la primera línea, donde yourname será el nombre del bucket. Luego de esto se está listo para subir los datos y hay que escoger una carpeta en la que se respaldará, como por ejemplo la carpeta desktop o escritorio. Hay que tratar de escoger una carpeta que pese menos de 1 giga y tenga menos de 1000 archivos, para evitar esperar tanto tiempo en la carga. El comando de la línea 2 es este. Sube los datos desde la carpeta local a el bucket S3.
Dependiendo del tamaño de la carpeta y de la velocidad de la conexión a Internet, la carga puede durar algunos minutos. Luego de subirla al bucket S3, para respaldarla, se puede realizar un test de restauración. Para ello se debe correr el comando de la tercera línea. Este es para el comando de la restauración. Como siguiente punto, vamos a tener archivando objetos para optimizar costos. Una de las soluciones para respaldar información de la forma no tan cara como S3 es otro servicio de Amazon, que es Glacier. El precio para almacenar los datos con Glacier es aproximadamente un tercio de lo que fuera S3. ¿Por qué razón? Pues para explicarlo tenemos el gráfico. Básicamente es el tiempo de accesibilidad del backup. Mientras que para S3 es inmediato, en Glacier demora de 3 a 5 horas después de enviada la solicitud. Crear un bucket S3 para almacenamiento con Glacier. Esa integración entre S3 y Glacier sirve para reducir el costo de almacenar datos. Esto puede ser bueno si es realizado un respaldo fuera de sitio o externo. Para esto, como en la primera parte, primero se debe crear el S3 Bucket y abrimos la consola de administración en http console.aws.amazon.com y luego vamos a movernos al servicio de S3 con la ayuda del menú principal. Luego damos clic en crear bucket y elegimos el nombre único del bucket y luego damos clic en crear. El siguiente paso que vamos a ver es añadir una regla de ciclo de vida a un bucket. Una regla de ciclo de vida o Life Cycle Rule puede ser usada para archivar o borrar objetos luego de un número determinado de días. Para archivar un objeto con la ayuda de la regla de Life Cycle, mueve la información de S3 a Glacier. Para crear una regla de ciclo de vida que mueva los objetos a Glacier, podemos seguir los siguientes pasos. Vamos a abrir el servicio S3 desde la consola de administración. Luego vamos a abrir las propiedades del bucket haciendo clic en el botón de desplazamiento cercana a la línea del bucket. Luego las propiedades son mostradas a la derecha y damos clic en la sección de Life Cycle y luego damos clic en el botón añadir regla, esta parte de aquí. Con esto comenzará un asistente que nos guiará a través del proceso de la creación de la regla en el bucket. El siguiente paso es configurar dicha regla. Para acciones en objetos vamos a seleccionar archivar solamente para mover objetos de S3 a Glacier con esta regla. Y para accionar la regla tan pronto como sea posible después de que un objeto es creado, vamos a escoger 0 días de retardo. Acá, 0 días de retardo de la regla. Con esto hemos creado exitosamente un Life Cycle Rule que moverá automáticamente los objetos del bucket a Glacier. Hay que especificar que tomará 24 horas a la regla mover los objetos del bucket a Glacier. En el proceso de restauración de Glacier a S3 tomaría entre 3 a 5 horas. Se puede abrir un bucket dando clic en el nombre del bucket y para subir archivos dar clic aquí en el nombre del bucket y para subir archivos damos clic en Upload. En la consola de administración. Por defecto, los archivos son subidos como tipo estándar, lo que significa que están subidos en S3. La regla de Life Cycle moverá los objetos creados a Glacier. Aunque el tiempo escogido sea de 0 días, el movimiento en sí toma 24 horas. Luego de que los objetos sean movidos a Glacier, la clase de almacenamiento cambiará a Glacier. No se puede descargar directamente los archivos grabados en Glacier, pero se puede arrancar una restauración de un objeto de Glacier a S3. Para esto se debe seguir los pasos de abrir el S3 Bucket
seleccionar el objeto que se quiere restaurar de Glazer a S3 dándole clic. Luego vamos a escoger acciones y luego de esto se abre un diálogo en el cual se va a solicitar el número de días que el objeto estaría disponible vía S3 luego de la restauración y luego damos clic en OK para iniciar la restauración. S3 también es accesible mediante un API usando HTTPS. Esto nos permite integrar a S3 a las aplicaciones haciendo requerimientos al API de manera programada. Si se está utilizando un lenguaje de programación como Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby o .NET, se puede usar un SDK primario ofrecido por AWS de forma gratuita. Se pueden realizar en las diferentes operaciones desde la aplicación. Enlistar buckets y sus objetos, crear, eliminar, actualizar y borrar objetos y buckets, administrar el acceso y el ciclo de los objetos. Se puede integrar S3 en la aplicación en diferentes casos como los ejemplos siguientes. Permitir a un usuario subir una foto de perfil, generar reportes mensuales y hacerlos accesibles a los usuarios y compartir información con diferentes aplicaciones. Se puede almacenar una website estática con S3 y distribuir contenido estático tipo HTML, CS, imágenes como PNG y JPG, audio y videos. No se puede ejecutar script de servidor como PHP o JSP, pero es posible ejecutar client-side scripts como JavaScript desde S3. Adicionalmente, S3 ofrece las siguientes características para realizar el hosting de un website estático. Definir un índice personalizado y documentación de errores. Definir y redefinir direccionamientos para todos los requerimientos específicos y definir un dominio personalizado para un bucket de S3. Es valioso saber sobre la configuración interna de un objeto S3. Cuando se una al servicio vía CLI o cuando se integran a las aplicaciones, una gran diferencia entre S3 y muchas otras aproximaciones al Object Store es el hecho de que son eventualmente consistentes. Eso significa que si luego de actualizar un objeto se lo intenta leer, el objeto probablemente contendrá la versión anterior aún. Luego de que pase un tiempo, la versión nueva estará disponible. Si no se considera esto, se observará un comportamiento extraño cuando se trata de leer objetos inmediatamente luego de actualizarlos. En resumen, un objeto consiste en un identificador único. La metadata para describir y administrar el objeto y el contenido en sí. Se pueden grabar imágenes, documentos, ejecutables o cualquier tipo de contenido. Amazon S3 es un Object Store o un almacenamiento de objetos accesible solo por HTTPS. Se pueden subir, administrar, bajar objetos con CLI, SDK y la consola de administración. Integrar S3 con las aplicaciones de usuarios ayuda a implementar el concepto de un servidor sin estado porque no se necesita grabar contenido en el servidor. Y también se puede definir una regla de ciclo de vida para los objetos que moverá los objetos de S3 a Glazer. Un servicio especial para archivar datos que no necesita accesar frecuentemente. Hacer esto reduce el costo de almacenar la data. Muchas gracias.